Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta, la primera emisión del Comercio TV en este día lunes. Aquí estamos, mi querida Ali, también Dianita, para compartir las informaciones un día 5 de febrero, luego de un trabajo largo, extenuante, pero satisfechos de haberles informado en el día de ayer donde brilló la democracia. Hoy tenemos informaciones importantes de lo sucedido, todo el mundo quiere saber números. También, claro, los resultados, cómo avanza este conteo en el Consejo Nacional Electoral. Así que, pues, dándoles la bienvenida, a tomar su cafecito, a ponerle buena energía a cualquiera que sea su labor. Aquí tenemos 3 horas para informarles, tanto en la primera emisión del Comercio TV y más adelante a las 8 de la mañana, cuando estemos en el primer noticiero de la comunidad. Bienvenidos, comencemos ya. Empezamos entonces. Datos importantes del Consejo Nacional Electoral. Muchísima atención, pongamos en pantalla, estos son los primeros datos, pues a esta hora, donde estamos viendo las preguntas y la consulta popular. Ya las actas procesadas están en un 98.47% y vamos a hacer una revisión rápida. Por el sí, en la primera pregunta, tiene el 73.91%, por el no, tiene el 26.9%, en la pregunta 2, 64.33%, en el no tiene el 35.67%, en la pregunta número 3, el sí tiene el 63.16% y el no el 35.84%. En la pregunta 4, el 73.73% para el sí versus el 26.27% en lo que se refiere al no. En la pregunta número 5, el 68.69%, pues dice sí. En la pregunta número 5, el no el 31.21%. Mucha atención a la pregunta número 6, datos del Consejo Nacional Electoral, cuando ya las actas se han procesado en un 98.4%, 63.2% para el sí, 36.8% para el no. Y finalmente en la pregunta número 7, el 67.45% dice sí versus el 32.55%. Prácticamente hemos llegado al 100% de las actas escrutadas de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Hay un 2 por 1, diríamos, Ali, en ganancia para el sí. En el sí y en el no, así es. Se supone que hasta 100% y como han dicho también los consejeros que tienen 99% de confiabilidad. Sí, así que esos son los resultados dados hasta esta hora, país. Por lo tanto, pues el Ecuador amanece ya con una respuesta positiva a la consulta que hizo el presidente de la República. Ampliaciones de esto, detalles y reacciones tendremos a lo largo de esta primera emisión del Comercio TV en la señal de Televicentro. Así que, ecuatorianos, bienvenidos, aquí iniciamos. Les contamos que la presidenta del CNE, Nubia Villacís, anunció a las 8 de la noche resultados parciales de la consulta popular y referéndum. Añadió que las cifras tienen un 99% de confiabilidad de su conteo rápido. Enseguida un resumen de sus declaraciones. Habiéndose escrutado 1.885 actas de un total de 2.121 actas seleccionadas y que agrupan a una muestra de más de 779.300 electores, con un nivel de confianza del 99%, se ha determinado ya la muestra del referéndum y consulta popular 2018. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto? Por el sí, el 74%, por el no, el 26%. Pregunta 2 de referéndum. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? Por el sí, el 64.3%, por el no, el 35.7%. Referéndum, pregunta 3, que dice así. ¿Está usted a enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Por el sí, el 63%, por el no, el 37%. Pregunta 4 de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Por el sí, el 73.8%, por el no, el 26.2%. Pregunta 5 de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con el anexo? Por el sí, el 68.9%, por el no, el 31.1%. Consulta popular, pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo? Por el sí, el 63.2%, por el no, el 36.8%. Y por último, la pregunta 2 de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Por el sí, el 67.6%, y por el no, el 32.4%. Y en su primera reacción pública, el presidente Lenín Moreno proclamó la ganancia del sí en la consulta referendo, de acuerdo a los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral. Miremos la reacción. Le dijimos sí al Ecuador. Así de efusiva fue la primera reacción del presidente Lenín Moreno ante lo que calificó un contundente triunfo del sí. Gracias por darme su opinión franca, sincera, libre y patriótica. El mensaje fue transmitido desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. El primer mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. Hace muchísimo tiempo que no habíamos tenido así una causa nacional. Un objetivo de todos, que no excluye a nadie. Moreno agradeció a la ciudadanía por la jornada cívica que aseguró se vivió con normalidad y paz. Inclusive quienes votaron no, le han dicho sí a la democracia, sí a la consulta, sí a un nuevo rumbo para el país. La gratitud además se extendió hacia el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, los observadores internacionales y todas aquellas instituciones que colaboraron en el desarrollo y ejecución del proceso. Su trabajo refleja la transparencia de este proceso. Con la certeza del triunfo, el mandatario informó que en los próximos 30 días la Asamblea pondrá en marcha mecanismos para realizar las reformas necesarias. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo. Además, reiteró su llamado al diálogo a todos los sectores de la sociedad. Ecuador entero pide unidad, Ecuador entero pide paz, pide trabajo, y estas serán nuestras prioridades. Informó Carolina Basante. En una entrevista exclusiva para Televicentro, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, celebró el virtual triunfo del sí en las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum. La hoja de ruta está marcada con los resultados de la consulta referéndum, así lo indicó la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El camino, dice, está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo. Derechos para todos durante toda la vida, una economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. Está consciente que el 100% de la población no estará satisfecho con los resultados, pero dice que el gobierno central siempre estará abierto al diálogo. Creo que ha sido la oportunidad, como resultado del diálogo nacional, de volver a tener sintonía con las demandas de la gente.
nueva etapa. Vicuña sostiene que la participación del sector productivo para la reactivación económica es trascendental y aunque asegura que las políticas implementadas actualmente tienen buenos resultados, la derogación de la ley de plusvalía a raíz de la consulta referéndum contribuiría en levantar al sector de la construcción debilitado por la actual legislatura. Creo que esta es una nueva etapa y evidentemente es corregir un error sin perder la esencia de lo que nos planteamos cuando se aprobó la conocida ley de plusvalía, que es precisamente combatir la especulación del suelo, las ternas. Sobre la inquietud de la elección del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, la segunda mandataria apela a la confianza en la palabra del presidente Moreno a la hora de escoger a los más opcionados, dejando de lado intereses particulares. Las ternas que enviará el Ejecutivo estarán nutridas por esas propuestas que se plantean desde los distintos sectores. No descarta más adelante nuevas consultas a la población. Asegura que es parte del camino para fortalecer el ejercicio democrático. Evidentemente quedan algunos temas pendientes que se han tratado en los diálogos y que sin duda saldrán más adelante. Sobre el futuro del partido oficialista de cara a las elecciones seccionales de 2019, Vicuña plantea que la actual fractura de la organización es una oportunidad de renovación. Creo que es hora de que el movimiento Alianza País, y estamos seguros de lograr ese objetivo, se fortalezca, se democratice, se profundice la formación política de nuestra militancia. Informó Carolina Basante. Mientras tanto, que el alcalde Jaime Nebot se pronunció frente a la pregunta número 2 del referéndum que trata sobre la reelección indefinida. Eso es lo que dijo. Yo no me retiraré de servir a los ecuatorianos nunca, nunca, porque yo creo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y los ecuatorianos merecen el concurso, la opinión y la acción de toda persona que quiera mejorar su calidad de vida. No necesariamente para eso tengo que ser candidato a presidente de la República. De manera que eso es lo que le puedo decir al día de hoy. En la Asamblea, ni loco. Bastó que se diga que se iba a hacer una consulta, bastó que se diga que se iba a tratar de la derogatoria de la ley. Antes de que se realice la consulta, la construcción empezó a recuperarse y ahora que ha ganado ampliamente la derogatoria, definitivamente se va a recuperar aún más. Hay dos dínamos en la economía, turismo y construcción. Y yo diría construcción y turismo, dependiendo de los países. La Junta Provincial de Guayas permaneció en sesión permanente esta madrugada para realizar el escrutinio de las actas electorales de la consulta popular. En esta provincia, el sí le sacó ventaja al no en las 7 preguntas. El 99% de las actas electorales de la consulta popular y referéndum han sido escrutadas en la provincia de Guayas. El resultado parcial de este proceso otorga una amplia ventaja del sí frente al no en las 7 preguntas. Tuvimos inconvenientes aproximadamente en 20 juntas receptoras del voto donde hubo un atraso ligero, pero sí nos ponemos a ver frente a 7.970 juntas receptoras del voto. Es un proceso electoral bastante exitoso en la provincia de Guayas. También he instalado aproximadamente 12 cámaras en las bodegas, donde ustedes las podrán monitorear a través de 4 pantallas de 55 pulgadas que hemos colocado, para que puedan presenciarlas ustedes y transmitirlas a la ciudadanía. El vicepresidente de la Junta Provincial de Guayas, Roberto Ronquillo, informó que existen inconsistencias en el 6% de las actas escrutadas, motivo por el cual durante la madrugada se efectuó el reconteo de votos. Eso nos va a permitir también poder salir rápidamente de ese reconteo. Tenemos previsto que esto se alargue alrededor de mañana al mediodía, antes del mediodía tener ya listo el 100%. Recordemos, ahí existen 2 tipos de inconsistencias que son las más comunes, ¿no? Inconsistencia por falta de firmas, ya sea que el acta no esté firmada por el secretario o el presidente, y las inconsistencias numéricas. En esta fiesta democrática existió un 20% de ausentismo de electores en las urnas en la provincia de Guayas. Informó Jorge Salazar.
El día de ayer fue un día bastante movido para todas las autoridades y justamente hagamos un recuento rápido de lo que pues en horas de la mañana sucedía en nuestro Ecuador. Pasadas las 11, el presidente Lenín Moreno se acercó a la Universidad Tecnológica Equinoccial, allá en el norcentro de Quito, para ejercer su derecho al voto. El mandatario e impulsador de la consulta referendo destacó el normal desarrollo que se tuvo en esta jornada. En medio de las muestras de apoyo de sus simpatizantes, Lenín Moreno sufragó en la Junta 17 de la UT. Para la diligencia estuvo acompañado de su esposa y varios ministros de Estado. Sabiendo que las decisiones que tomamos el día de hoy van a ser trascendentales para el futuro del país. El mandatario, quien encabezó la campaña por el sí, en un corto mensaje a la prensa, felicitó a la ciudadanía por la pacífica jornada electoral y también destacó los puntos más importantes de las preguntas que se consultan en estos comicios. Para que nuestros niños vivan protegidos, para que las personas corruptas no vuelvan a burlarse de nosotros, para que los jóvenes tengan la oportunidad de ejercer su derecho también por el cuidado de la naturaleza, por la reactivación económica. Luego se retiró en medio de un fuerte resguardo de seguridad y se dirigió al Colegio Intizana, en donde la primera dama, Rocío de Moreno, ejerció su derecho al voto. Estamos llenos de un optimismo responsable que es de todos los ecuatorianos. Informó Carolina Basante. Vamos inmediatamente a esta hora con Héctor Romero. Desde el día de ayer Héctor está en el Consejo Nacional Electoral. A esta hora hay importante información justamente sobre los comicios. Héctor, ¿sí durmió? Es la primera pregunta porque le veo desde ayer todos trabajando fuerte en favor de la patria. Adelante, buenos días. Gracias, Robert. Sí, en efecto, unas pocas horas de descanso y estamos con más ánimo para seguir informando a todos nuestros televidentes. Efectivamente, aquí en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral el trabajo no ha descansado y se sigue en el escrutinio de las actas. Vamos a conversar con Diego Tello, coordinador de procesos electorales. Se nos indica que ya se está llegando, muy buenos días, Diego Tello, al 96%, si no me equivoco. ¿Cuánto están ya? Estamos en promedio en el 98.47% que está siendo procesado. Toda la madrugada y toda la noche se siguió trabajando. Efectivamente, la noche, la madrugada, y continuaremos trabajando. El reto y la meta es poder terminar esto lo más pronto posible. Ese 2% más o menos, ¿en qué tiempo ya se podría estar listo y llegar al 100%? Definitivamente hay que aclarar eso también a la ciudadanía. Este 1.53% que hace falta son temas de recuento de votos, o inclusive también son sitios de nuestra Amazonía que necesitamos que lleguen los paquetes electorales para hacer este recuento de votos en caso de que tengan inconsistencias numéricas. Ahora las delegaciones provinciales, las juntas provinciales definitivamente están activadas. Podrán igual los medios de comunicación visitar una junta provincial y para que vean que se encuentran las delegaciones activas y haciendo este recuento, tratar de terminar lo más pronto posible. Algunas provincias, bueno, ya se ha logrado finalizar al 100%, ¿podríamos mencionar tales? Sí, en la madrugada del día de hoy terminaron ya las provincias de Santo Domingo, de Bolívar, de Cañar y apenas un par de horas del tema de Santa Elena. Continuaremos también con las demás provincias cerrando lo más pronto posible. Recordar nuevamente el tema de nuestra realidad ecuatoriana, nuestra Amazonía, en las que tenemos paquetes que son de difícil acceso que retornarán con Fuerzas Armadas. Esperamos que inclusive el día de hoy o máximo mañana. Ahí no se pudo utilizar ese dispositivo a través del teléfono donde se podía mandar una fotocopia del acta para de alguna forma agilitar el trabajo. No, sí, definitivamente hay que también destacar que la innovación tecnológica utilizada en este proceso nos funcionó bastante bien. Sin embargo, o sea, tenemos también inclusive en la parte urbana inconsistencias numéricas, que los miembros de las juntas receptoras del voto llenaron quizás el tema de mal los datos, y eso lo que provoca es que se realice el tema del recuento de votos. El tema de la innovación tecnológica puesta en marcha, pudimos tener inclusive videos de esas regiones amazónicas que antes no teníamos, no sabíamos qué pasaba, entonces nos funcionó bastante bien y serán temas que muy posiblemente también nos podemos implementar en futuros procesos electorales. ¿No tuvieron algún problema en el sistema informático como ocurrió la vez anterior? No, de ninguna manera, no tuvimos ningún problema. Toda la ciudadanía podía ver en tiempo igual real las imágenes de las actas, e inclusive ahora la ciudadanía puede ir actualizando el tema del sistema informático y ver que sigue subiendo el tema de este porcentaje que indicábamos, que estábamos cerca ya del 98.47%. ¿Y con ese porcentaje ha variado en algo los resultados de las preguntas? No, realmente que casi en mínimo, es así que inclusive el día de ayer a partir de las 8 de la noche, ya que se hizo una muestra, un conteo rápido, ya las autoridades pudieron dar también ya al país
las cifras, cuyas variaciones son mínimas con respecto también a los resultados oficiales, de tal manera que ya se ha estabilizado la muestra y los datos que tenemos actualmente difícilmente van a cambiar con ese 1.53% que falta todavía por ingresar por diferentes temas. Es decir, ustedes satisfechos con el trabajo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, como también con la Escuela Politécnica Nacional y una Universidad de Cuenca, que se encargó del conteo rápido y CNT de apoyar con el sistema informático. Sí, definitivamente, y aprovecho este espacio para agradecer al tema de CNT, con ellos tuvimos el tema del call center, para que los chicos contratados por el Consejo Nacional Electoral puedan transmitir la información y poder dar los datos. Agradecer a la Escuela Politécnica Nacional, a la Universidad de Cuenca, que nos ha apoyado, validaron el tema de la muestra matemática para poder implementarla y son los resultados que nosotros tuvimos el día de ayer. Ahora, ¿tienen previsto ustedes como autoridades en pocos minutos o horas, no sé, dar alguna rueda de prensa ya dando a conocer estos resultados oficialmente? Sí, entendería que igual las autoridades darán a conocer ya con este altísimo porcentaje ya una rueda de prensa indicando ya solamente los pormenores que nos faltan para cumplir ya el 100% y entregar el 100% a toda la ciudadanía ecuatoriana. Recordar a la ciudadanía de aquí que viene, se dan los resultados y viene una etapa de impugnaciones para alguna organización política que tenga alguna duda o no esté de acuerdo o inconsistencias en las actas. ¿Cuál es el proceso? Recuerden. El código es muy claro en eso, o sea, definitivamente una vez que se culmine ya dentro del 100%, las organizaciones políticas y sociales que estuvieron acreditadas podrán poner sus recursos electorales que ameriten a las instancias que ameriten. Recordar que tenemos una Junta Provincial Electoral en nuestras 24 provincias y la Junta Especial del Exterior, en áreas administrativas, técnicas del mismo pleno del Consejo Nacional Electoral y el tema ya jurisdiccional al Tribunal Contencioso Electoral. Y serán los tiempos que inclusive amerita el tema de la ley. Recordar que inclusive para el recuento de votos están presentes los delegados de las organizaciones políticas y sociales que obviamente ellos quieran un escrutinio público. Hasta el momento, el día de ayer, en el transcurso de la madrugada, ¿no hubo algún reclamo, alguna inquietud de alguna organización política? De los reportes que tenemos hasta actualmente no hemos tenido ningún inconveniente, han estado obviamente presentes algunos delegados, no puedo decir que, siendo que son temas de una consulta popular, no quizás de dignidades, la presencia de ellos quizás fue relativamente mediana. Ok, agradecemos a Diego Tello, director de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. Robert, esos son los últimos resultados. Recordar que de acuerdo al Código de la Democracia son alrededor de 10 días los que tiene el máximo organismo electoral para dar a conocer oficialmente los resultados definitivos. Continúan ustedes con más información en estudios. Buenos días. Buen día, Héctor. Trabajo sacrificado para dar a conocer las novedades del país referente a este proceso que, pues como ven, está ya en el 98%. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a seguir revisando cómo se manejó el día de ayer esta jornada electoral que según las autoridades fue todo con normalidad y sin mayores incidentes. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en conjunto con voluntarios, conductores de taxis y la Policía Nacional realizaron el acompañamiento a personas que ejercieron el voto asistido. A escala nacional alrededor de 2.500 voluntarios participaron de la campaña Tienen Derecho a Votar. Hasta la tribuna de los Chiris al norte de Quito llegaron taxistas, voluntarios, policías, funcionarios del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y del Consejo Nacional Electoral, quienes pusieron todo a punto para el desarrollo de la campaña Tienen Derecho a Votar, cuyo objeto fue que las personas con discapacidad se involucren en el proceso electoral. Esta ayuda en total a nivel nacional 2.500, ¿no? Lógicamente este es un servicio que se incorpora a todo lo que tiene que ver con el voto en casa que ya se le hizo, que sufragaron 642 personas. Para cualquier ciudadano, el verle llegar una persona con discapacidad con un señor taxista que lo ha llevado en colaboración cívica, pues realmente incentiva a verle como ellos que tienen dificultades van a votar. Alrededor de 120 hombres y mujeres de la Corporación Gran Familia Vatos Locos de Quito participaron como voluntarios en el acompañamiento a votar de las personas con discapacidad. Son muchachos que son desde los 16 años en adelante que siempre están comprometidos con la sociedad. Entonces, gracias al CONADIS, ellos se involucraron en este tema y quieren enrolarse con el tema y capacitarse con el tema de las discapacidades. Una vez designada la persona y su dirección de domicilio, un miembro de la Policía Nacional, el conductor y voluntario se dirigieron a retirar al ciudadano y llevarle a ejercer su derecho al voto. Sí, muchas gracias, estoy contento por la ayuda que nos están brindando. Ya son varios años de lo que me están brindando esta ayuda y estoy muy contento realmente.
Una vez ejercido el voto de la persona con discapacidad, retornan a su vivienda. Pues estamos alrededor de 250 vehículos que se han inscrito para la campaña Tienen Derecho a Votar. Tratamos de esta forma de brindar nuestro granito de arena para que todos puedan votar. Así también varias personas, sobre todo de la tercera edad, hicieron uso de las mesas preferenciales, hecho que agradecieron. Muy buen servicio, han mejorado mucho, entonces estoy agradecido. Es una facilidad que se les da a las personas para que puedan ejercer su voto de una manera fácil y sencilla. Informó Patricia Aldaz. Nuevamente, los ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTI vieron la opción de votar de acuerdo a su identidad de género plasmado en su cédula. El CNE aplica este mecanismo inclusivo desde el año 2016. Con la cédula en mano, el documento en el que plasmó su decisión de cambiar de género, Adriana Basurto, en compañía de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Marcela Paredes, votó haciendo la fila para mujeres en una junta instalada en el Colegio La Condamine de Quito. En años pasados no se lograba esto, se encapsulaba en el que tú debes de votar por tener el sexo masculino en la fila masculina, a pesar de tener una apariencia femenina. Adriana nació siendo hombre, pero en el transcurso de su vida decidió cambiar de género. Para ella, el poder ser reconocida como mujer se trata de un derecho, pero asegura que más allá de celebrar este día con su comunidad, destaca que es algo histórico para toda la población. Que sepa, que entienda y que empiece a informarse y dejar estas encapsulaciones de lado. El voto de acuerdo al género se empezó a aplicar como mecanismo inclusivo desde hace 2 años. En mayo del 2016 nosotros suscribimos un convenio con la Federación Nacional LGBTI para comprometernos no solamente a garantizar que no haya ningún tipo de discriminación el día de la elección, sino también a sensibilizarnos. En las elecciones de 2017 fueron 300 las personas que realizaron el cambio de género en su cédula, pero para los actuales comicios esa cifra aumentó considerablemente. Hoy son cerca de 800, es decir que simultáneamente en las 24 provincias del país, 800 personas que lograron hacer de cambio de género en su cédula, hoy estarán votando en la fila de hombres o en la fila de mujeres, en donde siempre quisieron hacerlo. Informó Carolina Basante. Las Fuerzas Armadas junto al Consejo Nacional Electoral realizaron un sobrevuelo en la provincia de Pichincha para evaluar el desarrollo de la jornada electoral. El sobrevuelo se realizó en toda la provincia de Pichincha. Policía Nacional, Fuerzas Armadas acompañaron a las autoridades del Consejo Nacional Electoral en esta evaluación para conocer el desarrollo de esta jornada cívica. La seguridad se ha dado desde el momento en que se ha realizado la transportación, la seguridad en las instalaciones, ahora que lo materializamos en cada una de las juntas, en los recintos. Sobrevuelo que permitió tener una vista panorámica de lo que ocurre en Pichincha y emitir así un reporte que dio cuenta del manejo de la jornada electoral. Todo el proceso se ha desarrollado acorde a lo previsto, con absoluta normalidad, sin contratiempos, con novedades que eran previsibles y que se las ha podido manejar como se preveía. Todas las juntas se instalaron, no ha habido ninguna novedad en ese sentido y no ha habido ningún obstáculo que imposibilite que el proceso se desarrolle. Las autoridades resaltaron que toda la logística del Ejército, Marina y Aviación se encuentra operativa, apoyando en este proceso con claras y definidas acciones. Lo primero se hizo es reforzar justamente la frontera. Ustedes conocen los últimos acontecimientos que hubo. Y en ese sector también están movilizadas las Fuerzas Armadas. En esta actividad además participaron observadores internacionales. Proceso que se ha llevado a cabo en un tiempo récord y creo que por lo que he visto hasta ahora se ha hecho muy bien. Están todos. Esta mañana he podido estar en 2 colegios electorales y he visto que todo está funcionando perfectamente. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de separarnos brevemente en la primera emisión del noticiero El Comercio TV en la señal de Televicentro. Noticias lamentables: al retornar, un bebé de 4 meses fue asesinado a golpes presuntamente por su padre. Además, las investigaciones por el atentado ocurrido el pasado 27 de enero en San Lorenzo de Esmeraldas continúan a paso firme. Así lo manifestó el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que en el norte de Quito, presuntamente un bebé de 4 meses de nacido murió luego de ser golpeado por su padre. Se habría enojado porque el niño no quería tomar el biberón. El progenitor fue detenido.
Nada justifica la reacción del padre, golpear a un bebé indefenso, a una criatura que inocente a los problemas que pudo haber tenido el progenitor. Más bien necesitaba de su cuidado, de su protección, pero en este caso no fue así. Su propio padre lo habría maltratado, pateado en el piso y luego lo lanzó en la cama dejándolo inmóvil, es decir, inconsciente, moribundo, sin importarle su suerte. Según relato de la madre, de una manera totalmente inadecuada procede a maltratar y a golpear al niño por varias ocasiones. Supuestamente la madre nada pudo hacer para proteger a la tierna criatura. También habría sido agredida por su enfurecida pareja. La ira del principal sospechoso, que el niño se despertó en la madrugada llorando y se resistió a tomar el seno, entonces no esperó más, lo golpeó hasta que muera. Esto definitivamente es consecuencia de la violencia de tipo interpersonal, de la violencia en el núcleo de una familia. Cuando la madre logró socorrerlo, lo tomó entre sus brazos, pidió ayuda para llevarlo al hospital, donde los galenos solo confirmaron que dejó de respirar hace más de una hora. El pequeño cuerpo presentaba hematomas y laceraciones en la espalda, tórax, cabeza. En otras palabras, fue golpeado sin compasión. La adulta ya se podría defender, pero la niña todavía, imagínense que pase eso. En el barrio Yurak de Zambisa, los vecinos comentaban alarmados lo que pasó. El padre supuestamente en varias ocasiones ya habría intentado agredir al pequeño. Hay un antecedente de este sujeto que ya quiso agredir a ella y a su niño, a su recién nacido. Ella no denunció en su momento. El sospechoso de 22 años de edad fue detenido por la policía, no logró escapar. Ahora tendrá que responder por lo que hizo con su propio hijo. Imagínese qué dolor tan feo eso, que no soy ni conocí a la niña, pero me da mucha pena y mucho dolor con eso. Por decirlo menos, un desgarrador cuadro de esos que parten el corazón. Un angelito no tuvo oportunidad a defenderse de la violenta acción de su agresor. En Quito informó Iván Casamen. En este punto solo hay que decir qué lástima. Esto ampliaremos en comunidad. En el sector del Playón de la Marín, una mujer presuntamente se suicidó saltando de un puente. El cadáver fue encontrado a 25 metros de la avenida principal. Miremos. Aparentemente discutió con su pareja. Tal vez los problemas fueron tan graves que, llevada por la situación, Angélica habría caído en depresión y encontró en el suicidio la solución a los conflictos. En horas de la madrugada la policía fue notificada del incidente. Personal de rescate del GOE llegó para sacar el cuerpo. Aparentemente por una discusión familiar tomó la decisión de lanzarse aquí en este sector, desde la parte alta hasta la base del ex molino del censo. Al lugar también llegó la pareja de la mujer de 35 años, quien dejó ver el amor que sentía por la difunta. Sentado en la acera, lamentaba lo sucedido. Angélica. El cuerpo fue encontrado a 25 metros de la carretera, estaba en medio de los matorrales. Al parecer se golpeó la cabeza. Ayudados con cuerdas descendieron los rescatistas. Luego de una hora, en una camilla metálica, salieron los restos de Angélica. Técnicas de rescate, utilizando polipapos, que es nuestra especialidad para la extracción de personas con vida y sin vida. Otros parientes también llegaron al sitio. En medio del frío capitalino tenían los ojos humedecidos al ver cómo el cuerpo era ingresado en la ambulancia de medicina legal en su último viaje terrenal. En Quito informó Iván Casamen. Y el presunto autor de la muerte de un periodista en el sector de Calderón fue detenido en el norte de Quito. El sospechoso tenía boleta de captura por el aparente delito de asesinato. El crimen ocurrió el 20 de enero pasado. La víctima presuntamente fue abordada cuando caminaba con otras personas por una de las calles de Calderón por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Les obligaron a entregar los celulares, pero algo pasó y él, ahora detenido, le habría propinado varias puñaladas al periodista de 31 años de edad, hiriéndole mortalmente. Cuando llegó a una casa de salud ya no tenía signos vitales. Este tipo les dice ya que esto es un asalto y le entreguen todo lo que ellos tenían. Ellos entregan sus pertenencias, entregan sus celulares, todo. Agentes de la DINASED empezaron a recopilar videos, testimonios y luego de algunos días de trabajar en el campo, lograron tener datos y el lugar por donde se movía el sospechoso. Aquí empezaba una orden de detención con fines investigativos por el delito de asesinato.
a quien se lo detuvo en el sector norte de la ciudad. Los policías con la boleta de captura en mano montaron vigilancia al primer error del supuesto responsable de la muerte de Víctor Rodríguez, más conocido en el mundo de la radio como el Bambu Rodríguez. La ley le sorprendió. En la audiencia de formulación de cargos, del juez penal ordenó prisión preventiva. Iban a asaltar al periodista, fue victimado una vez que se sustraen varios objetos. Después de haber hecho un rastreo técnico durante estos primeros 15 días, hemos logrado determinar, hemos logrado aportar con indicios importantes que permitan a la autoridad legal pertinente justamente emitir este tipo de orden para la detención del sujeto. Luis Alfredo M., de 30 años de edad, fue detenido en el sector de Calderón. Es el principal sospechoso de las heridas mortales que acabaron con la vida de Bambu Rodríguez, una voz muy querida en el campo de la locución. Estamos acá a través de www.cerolatitud.es. Recuerda que Cero Latitud es comunicación, arte y cultura. Las investigaciones continúan. Supuestamente eran dos quienes se movilizaban en la motocicleta. Faltaría el conductor para cerrar el caso, aunque a nada permitirá que Víctor Rodríguez vuelva a coquetear con el micrófono. En Quito informó Iván Casamen. Queremos contarles que en los últimos días han circulado videos en redes sociales sobre el frustrado intento de robo a una farmacia en el sur de Quito por parte de dos jóvenes venezolanos. La autoridad desmintió el incidente y aclara que la confusión se generó por la falta de información oportuna. Veamos. Estos videos supuestamente habrían sido grabados durante la detención de dos ciudadanos venezolanos que, según información en redes sociales, con un arma de fuego y cuchillos, habrían intentado robar una farmacia en el sur de la capital. Inmediatamente se viralizaron las imágenes y se desplegaron un sinfín de comentarios en contra de los migrantes del país llanero. Al acudir a la autoridad pertinente, el coronel Fabio Codel aclaró que el incidente suscitado el 31 de enero pasado no corresponde a un robo. Habían querido comprar y no había habido la atención inmediata, y esto genera un poco de reacción por parte de las personas extranjeras y comienzan a discutir y hay una gresca. Ante el alboroto, los vecinos del sector salieron en defensa de los trabajadores del local y atacaron a los clientes de nacionalidad cubana y venezolana, confundiendo el hecho con un supuesto robo. Entonces la policía inmediatamente lo que procede es a precautelar la vida de las personas. Se lleva a las 4 personas, claro, a las 2 personas que supuestamente estaban al interior de la farmacia, que estaban atendiendo, y a los 2 extranjeros. Y en el complejo judicial del sur, ambas partes aclararon la situación y decidieron no presentar ninguna denuncia. El fiscal, a ver que no hay una situación de delito flagrante, no hay robo, no hay evidencia, el fiscal desestima la captura y la aprehensión de los ciudadanos. La situación quedó aclarada y se recomienda a la ciudadanía siempre acudir a fuentes confiables y fidedignas, pues recuerde que no toda la información que circula en redes sociales es real. Informó Carolina Osante. En otra información les contamos que se generan reacciones sobre la citación que realizó la Fiscalía al expresidente Rafael Correa, esto en marco de las investigaciones sobre el atentado terrorista en San Lorenzo y el caso Petrochina. Indignado se mostró el expresidente Rafael Correa en su red social al informar que fue citado por la Fiscalía debido a unas declaraciones que dio sobre el atentado en San Lorenzo. Increíble, me llama Fiscalía a declarar, no por el atentado que recibimos en Quinindé, sino por la entrevista que di. Cualquier pretexto es bueno para continuar con la persecución y el hostigamiento. Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos como tema central de consulta, pero no podemos dejar de tocar un tema tan grave, la explosión en San Lorenzo. Incluso parece que después de dejar el carro bomba, esta gente, que incluso tengo los nombres... Estas fueron las palabras del exmandatario que generaron polémica y ahora se indaga su veracidad. Y de ser así, la incógnita es cómo obtuvo la información clasificada. Para el secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, se deberá investigar las declaraciones del exmandatario y así determinar el procedimiento. Todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la seguridad del país. Mientras que el ministro César Navas descartó que existan impedimentos de salida del país en contra de Correa. De mañana tiene que rendir unas versiones y aseguró que el Estado trabaja en garantizar la seguridad de la ciudadanía en estos comicios, a propósito de la creciente preocupación por los últimos incidentes violentos. Lo que hemos se ha dispuesto como ente competente en la seguridad ciudadana es que se brinde absolutamente todas las acciones para poder garantizar la seguridad en este evento. Además de las investigaciones sobre el atentado en San Lorenzo, Correa deberá acudir a la Fiscalía para dar su versión sobre el caso Petrochina, que indaga un supuesto perjuicio al Estado en la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia, informó Carolina Basante.
Las investigaciones por el atentado ocurrido el pasado 27 de enero en San Lorenzo Esmeraldas continúan a paso firme. Esto manifestó el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Así también se refirió a la ayuda solicitada por la Fiscalía de diferentes países. El objetivo, dice, es unir fuerza para luchar contra el narcotráfico. Se trata de una ayuda que varios países han entregado, Colombia en lo que se refiere a explosivos, están viniendo de México en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia, están viniendo de España, están viniendo de otros países que nos han brindado o nos brindan su apoyo para luchar contra este mal que es el terrorismo. Seguimos trabajando fuertemente en las investigaciones del atentado que sucedió el día sábado y sin lugar a dudas nosotros estamos tras las pistas que nos van a conducir a los culpables de este atentado. Esperemos que las investigaciones que las lleva sin lugar a dudas la Fiscalía nos lleven a un puerto común, que es el encontrar a los culpables y que sea la justicia las que los procese y que sea la justicia quien imponga las penas que según nuestra ley y nuestra Constitución deben ser aplicados en este caso. Y las últimas revelaciones en torno a denuncias de supuesta corrupción en el gobierno anterior y los inicios de investigaciones da luces de que se está reinstitucionalizando la lucha contra estos delitos. En los últimos meses el país ha sido testigo de las múltiples denuncias de inicios de indagación por casos de supuesta corrupción en diferentes ámbitos. Para el jurista Ismael Quintana es la muestra de que durante los últimos 10 años el Ecuador vivió una especie de ocultamiento de corrupción que hoy sale a la luz. Yo diría no solo un encubrimiento, sino en realidad el desgano de cumplir las funciones conforme el artículo 195 establece para el caso de Fiscalía. Ejercer la rectoría en la acción pública penal, tanto en su fase preprocesal como en su fase procesal. Mucha gente denunció actos de corrupción durante estos 10 años pasados y Fiscalía no hizo nada más que recibir las denuncias y en muchos casos incluso archivarlas. Que las instituciones encargadas de controlar y vigilar los recursos públicos no hicieron su trabajo, sino que fueron cooptadas por el poder político, afirma el jurista. El problema es que 10 años vivimos alejados de las normas y de los principios que rigen el Estado de Derecho. Es decir, teníamos un presidente de la República que básicamente manejaba no solo el Ejecutivo, sino que, como él mismo se declaró, era el dueño máximo del resto de funciones del poder. Y que incluso las entidades ciudadanas que durante 10 años denunciaron actos de corrupción fueron perseguidas, sus miembros enjuiciados y muchos de ellos sentenciados. Usted tiene en Ecuador que quien presenta la denuncia, quien presenta el indicio, es quien luego sale sancionado por la justicia. Eso estábamos viviendo. Y sancionados a petición de un contralor además, y un contralor que ahora está prófugo de la justicia. Y que en estos últimos meses se ha podido ver que el Estado está haciendo su trabajo, que las instituciones muestran independencia al momento de revisar las denuncias e investigarlas. Para Quintana, los resultados de la consulta popular podrían contribuir a consolidar un Estado con instituciones independientes que hagan su trabajo por el bien de los ciudadanos. Informó Javier Gallo. Estamos a las 7 de la mañana y 40 minutos, allá en Galápagos son las 6:40. La Contraloría General del Estado y el Servicio Nacional de Contratación Pública suscribieron un convenio de cooperación en un intento de combatir la corrupción y reforzar la transparencia en los recursos estatales. Una comisión de coordinación será conformada para la ejecución de este convenio interinstitucional firmado por el Contralor General Pablo Celi y Silvana Vallejo, la titular del CERCOP. Qué importante que dos organismos que tenemos funciones distintas podamos actuar desde un objetivo común. El Estado es uno solo. Para nuestra institución muy importante, puesto que los elementos rectores para nosotros es el tema de la transparencia, es el tema de ejercer los controles en todos los procesos de la contratación pública. Dicha comisión se encargará de impulsar la capacitación requerida a los funcionarios pertinentes con el fin de promover la transparencia en la contratación pública. Realmente estamos nosotros bastante empeñados en que las cosas se realicen de mejor manera en los temas que manda la ley de contratación pública, que son el trato justo, la concurrencia, la transparencia. La CERCOP entregará a la Contraloría información de interés sobre las entidades contratantes, los montos y tipos de contratación, así como los proveedores. Son dos dimensiones distintas de las funciones del Estado, pero que solo pueden ser plenamente eficientes desde su concurrencia de objetivos. La firma del acuerdo se da en medio de los escándalos por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno. Uno de los más sonados, el caso de Brecht, en el que se investiga los supuestos pagos que la constructora brasileña realizó a funcionarios del Estado para hacerse con contratos en obras desarrolladas en el sector estratégico.
Por dicha causa, fue procesado y sentenciado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Informó Carolina Basante. Y es momento de irnos a una pausa comercial, pero al retornar tendremos noticias internacionales. Les contamos que en Venezuela están a la espera que se establezca la fecha para que se lleven a cabo las elecciones. 2 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un choque de 2 trenes de allá en Harrison Hill, en las oficinas de información pública de Lexington, esto es en Estados Unidos. Esto y más al retornar en Noticias Internacionales, en el Comercio TV, el informativo de Televicentro. Ya venimos. Vamos a cambiar el tema. 4 casas patrimoniales en el centro de la ciudad de Quito fueron rehabilitadas por el Ministerio de Cultura y estas serán entregadas para el funcionamiento del Centro de Cultura de nuestra ciudad. Veamos. 3,5 millones de dólares ha invertido el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura para rehabilitar 4 casas patrimoniales ubicadas en el centro de Quito. Durante un recorrido, el ministro de esta cartera de Estado, Raúl Pérez, constató la refacción de los inmuebles que serán destinados en su mayoría para actividades que rescaten y promuevan la cultura. Unas edificaciones necesarias para el barrio en el que estamos, necesarias para incentivar un poco más la cultura. Por ello anunció que la primera edificación, que tuvo un costo de $750.000, será entregada en los próximos días al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. El núcleo es recién creado y necesita de esta casa porque el núcleo también va a multiplicar el pensamiento de la patria en el sentido de que se trata de crear un clima cultural. En el segundo inmueble indicó que funcionará el Instituto de Cine, mientras que las otras 2 casas serán entregadas para embajadas. Para las embajadas de Palestina y México. En México será también un centro cultural, no es la embajada mismo, sino un centro cultural donde estarán todas las expresiones artísticas. Pérez resaltó que continuarán rehabilitando este tipo de inmuebles que permitan repotenciar los barrios coloniales de la capital. Tenemos algunas casas que son de patrimonio y que hay que tener mucho cuidado con eso, trabajarlas para que se conviertan en espacios públicos, en espacios de expresión cultural. En Quito informó Adriana Rojas. Nuestra nota intercultural nos traslada a la provincia de Los Ríos para conocer la importancia que tiene la caña guadúa, recurso natural de nuestro país que se utiliza de diversas formas. La caña es apetecida para la construcción de casas justamente por su bajo costo. La caña guadúa o caña brava crece en todas las provincias de la costa y parte de la sierra en el Ecuador. Desde Los Ríos les mostramos cómo la demanda de la caña para construir viviendas denominadas de bajo costo va en aumento. Más para el sector del campo y aquí en el sector de Babahoyo lo que es la zona rural. Por su forma resulta flexible y muy resistente, idónea para estructuras sismoresistentes. O sea, para las bases o para... se las pica para las paredes de casa de caña. Claro, así como las que va al frente de paredes de caña. Por ser un material orgánico tiene un periodo de duración que podría ser de 5 años, aunque con cuidados se puede extender. Y aquí se vive un poquito fresco, cuando también hace calor y cuando no se vive un poquito fresco. En las noches, pero ahorita sí estamos con el calor, por el solcito, pero en las noches ya de tarde ya un poco fresco. Igual dentro un vientecito por las cañitas, sí. Como una especie nativa del país, tiene una utilización diversa. La caña guadúa se usa también para evitar la erosión del suelo porque absorbe la humedad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Vamos a revisar en este punto cómo están los datos del Consejo Nacional Electoral antes de despedir esta emisión del Comercio TV. Miremos en pantalla, por favor, Sarita, si está amable. Ya tenemos prácticamente, no han variado lo que iniciamos de esta emisión, el 98.52% de las actas procesadas
En las preguntas, el sí mantiene exactamente la misma estructura, 73.91 en la primera pregunta, 64.32 en la siguiente pregunta, en la tercera 63.61% el sí, 73.73 en la cuarta pregunta, es donde mayor ventaja saca frente al no, que alcanza apenas un 28.27%, en la quinta pregunta el 68.79%, en la sexta pregunta el 63.21% y en la séptima pregunta el 67.45%. Esto es lo que refiere el Consejo Nacional Electoral a esta hora, 98. ¿Cuánto estamos? 53%. En nuestro noticiero de la comunidad, más adelante vamos a revisar por provincias cómo se ha ido moviendo esto del escrutinio realizado, de la votación, de la consulta realizada el día de ayer.